José María Vilas, expresidente de Unilever España y actualmente consejero en Danone e Importaco. Si no tienes un equipo de dirección que te complemente en aquellas cosas que tú no sabes, no conseguirás nada. Y para ganar en la empresa no puedes hacer las cosas solo, tienes que tener un equipo. Y más en estos tiempos. Cuando entras en una gran compañía de productos de gran consumo, con grandes marcas, entras con unos jefes que son los que te enseñan verdaderamente cómo hacer el marketing. Me llamaron otra vez que volviera a Barcelona para hacer el lanzamiento de la mayonesa Hellmann's. Nos compramos una compañía que era 2 veces más grande que nosotros. Teníamos que juntar toda la gente que estaba por debajo, los vendedores y tal. No íbamos a hablar de ventas, sino lo que íbamos a hacer es a crear equipos. La confianza es lo que verdaderamente construye el éxito. Entiendo que hay gente que se queda por el camino. ¿Cómo sabes? Nunca se sabe, ¿no? Pero ¿cómo eliges esa gente? Y tú tomas la decisión pensando de que lo que vas a hacer es intentar construir el mejor equipo posible. Había que romper las barreras. Marketing ya no era solo marketing. Todos éramos un mismo equipo. Por muy bueno que tú seas, no puedes ser muy bueno en todas las categorías. Hay sitios en los que tú sí que puedes ser muy bueno y hay sitios en los que no puedes ser tan bueno. Y nosotros teníamos una cifra de negocios de 2.000 millones y pasamos a 1.000. ¿Cómo se mantiene esa cultura en una organización así? Lo que más ayuda a que todo funcione bien es el éxito, ¿sabes? La receta para el éxito en empresas de gran consumo para mí se basa en 3 puntos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marcando el Camino. Hoy ha venido a visitarnos desde Graus, Huesca, José María Vilas, expresidente de Unilever España y actualmente consejero en Danone e Importaco. Bienvenido, José María. Mil gracias por estar aquí. Hola, Carla. Buenas tardes. Nada, estoy encantado de estar con vosotros. Después de la entrevista que le hicisteis a Ana Palencia, como te puedes imaginar, tenía que estar aquí seguro. Y nosotros encantados de que accedas a estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿podrías contarnos un poquito tu trayectoria? Bueno, yo soy economista por la Universidad de Barcelona y cuando terminé hice el máster del IES. Y lo primero que te querría decir es que de mi promoción del máster del IES, yo soy el único que cuando terminó se fue a ventas. Todos los demás de mi promoción se iban a banca o a posiciones financieras y tal, de marketing también en aquellos tiempos, y yo me fui a ventas y entré a trabajar en una empresa de Lérida que se llamaba José Baró Travé como director comercial y siempre he pensado que fue un acierto. Porque a nivel de equipos teníamos un grupo de autoventas que venden con furgoneta y reparten y cobran. Teníamos una delegación en Barcelona con vendedores propios y el resto de España lo hacíamos con mayoristas que eran comisionistas. Con lo cual tuve la oportunidad durante aquel año y medio de ver pues, distintas modalidades de venta que después me sirvieron mucho en mi carrera, como te contaré dentro de un momento. Después ya me entré en CPC, en el departamento de marketing, y también fue una gran decisión. Porque cuando entras en una gran compañía de productos de gran consumo, con grandes marcas, en aquel momento nosotros teníamos Knorr, con toda la gama de productos, teníamos el Teórnimas, teníamos la Maicena. Cuando entras en una compañía de estas te encuentras con unos jefes que son los que te enseñan verdaderamente cómo hacer el marketing, cómo posicionar los productos, cómo trabajar la innovación, cómo trabajar con las agencias de comunicación, y fue una gran decisión. Ya verás, como te iré contando, de que yo en mi carrera he tenido una suerte increíble, y es que parece como que mi carrera me la hubiera planificado alguien, ¿sabes? Porque cuando hacía una cosa, después tenía la oportunidad de volver a hacer esto, pero desde una posición mayor o en una compañía más grande, ¿sabes? Con lo cual mi carrera ha sido una continuidad que me ha permitido pues probablemente cometer menos errores, ¿no? Cuando llevaba 2 años y medio en CPC, me enviaron de director de ventas a la delegación de Madrid. ¿Por qué? Porque, claro, era el único de marketing que tenía experiencia de ventas. Entonces tuve un año como director de la delegación de Madrid,
un equipo de ventas muy estructurado, con lo cual me permitió pues seguir profundizando en mi conocimiento de las ventas. Y me llamaron otra vez que volviera a Barcelona para hacer el lanzamiento de la mayonesa Hellmann's. Fue una época fantástica porque lanzamos un producto que hoy es casi icónico, la Sí. mayonesa Hellmann's, y tuvimos la oportunidad de buscar cómo posicionábamos esa mayonesa. Entonces encontramos el agujero de es una mayonesa auténticamente americana, ¿sabes? Y la posicionamos con aquella gran hamburguesa y la música que hizo Luis Bassat, que tuvo un impacto tremendo. O sea, fue verdaderamente un gran éxito. A raíz del lanzamiento de Hellmann's es cuando te promocionan a director de división de hostelería, ¿correcto? Efectivamente, sí. El lanzamiento de Hellmann's fue muy bien y entonces tuve la oportunidad de, propusieron hacerme director de la división de hostelería y claro, para mí era un gran salto porque en la compañía había dos divisiones, la división grande que era la de retail y la división de hostelería que vende pues hoteles, restaurantes y cafeterías, que era una división muchísimo más pequeñita, pero en la que yo tenía la oportunidad de tener mi propio equipo de marketing, mi propio equipo de ventas, teníamos unos paquetes distintos a los paquetes que vendíamos en retail, con lo cual tenía que ir a fábrica, planificar la producción de nuestros productos y fue fantástico porque era ser como una especie de director general pequeñito dentro del paraguas de una compañía muy grande. Que luego te va a servir como aprendizaje, ¿no? Para Que eso me sirvió como aprendizaje, tal como exacto, que es lo que te quería, es una de las cosas que quería destacar en mi conversación de hoy, el hecho de que he tenido mucha suerte en que unas posiciones iban detrás de otras y todas me complementaban, y eso es lo que me permitió el poderme ir de director general a Marruecos. Tengo que decirte una cosa, antes me ofrecieron, fíjate, irme a marketing en Estados Unidos, en Nueva York. Y dije que no, porque a mí me parecía que marketing ya lo conocía muy bien y siendo director de división me parecía un paso atrás. Entonces, cuando me ofrecieron irme de director general a Marruecos, sí que para mí me parecía un salto adelante, irme a una compañía que era una compañía bastante grande, con fábrica. Éramos uno de los 3 mayores anunciantes en Marruecos, o sea que era una compañía muy establecida. Y claro, yo lo podía hacer muy bien porque tenía la experiencia de marketing. En ventas resulta que en la organización de ventas que teníamos en Marruecos eran todos autoventas, que era algo que igual yo que conocía de mis experiencias de ventas anteriores y bueno, fue fantástico. ¿Y qué O sea, tal la experiencia? nos fueron muy bien y ahí aprendí 2 cosas. Una de las cosas que aprendí es que para que te vaya bien cuando estás en un país tan distinto, a pesar de que es tan próximo, tan Sí. distinto a lo que ya conoces, lo importante es saber por qué las cosas son como son y pasan como pasan, Entenderlos. entenderlo. Y la segunda cosa es que para entenderlos, solo podía entenderlos porque mi equipo de dirección me ayudaba a entenderlos. Y es la primera vez que vi que verdaderamente, si no tienes un equipo de dirección que te complemente en aquellas cosas que tú no sabes, no conseguirás nada. Hoy para ganar en la empresa no puedes hacer las cosas solo, tienes que tener un equipo. O sea, y más en estos tiempos tan complicados en los que la tecnología se ha desarrollado mucho, pues en aquel entonces también. O sea, sin la ayuda de mis directores de Marruecos, yo no podía haber triunfado allí. Y ellos son los que me hacían entender por qué teníamos que lanzar un tipo de producto sin otro, por qué teníamos que hacer la comunicación diciendo unas cosas sin otras. El equipo directivo eran de allí. El equipo directivo eran todos de allí. Y bueno, también quiero destacar ahora que entonces, bueno, lo hicimos de una manera pues como muy normal, porque promocionábamos a las personas que nos parecían que eran más adecuadas para sus puestos, pero en aquel momento en un equipo de dirección de 7 personas, 3 eran mujeres. ¿De qué cuándo estamos hablando? Estamos hablando en el año 90. Yo estuve en Marruecos del 89 al 92. Y tener 3 directoras que eran mujeres, pues entonces lo vimos pues como normal. O sea, eran las personas que cuando las entrevistamos nos parecían las más capacitadas para la posición y se la dimos.
Claro, años después te lo miras y dices, probablemente debía ser de las de los poquísimas o la pioneros. única compañía que tenía casi paridad en el equipo de dirección, ¿no? 4 hombres y En 3 aquella mujeres época. en Ujú. aquella época tan lejana. Y ahora, luego me sigues contando un poquito tu trayectoria, pero ¿alguna vez te has encontrado con alguien con tanta experiencia en equipos que de primeras no destacara y con tu confianza, con esta ayuda de tu parte, ha sido clave para el éxito de un proyecto? Sea el de Marruecos o Bu los futuros que nos vas a contar. Mira, yo creo muchísimo en la mentorización. Un mentor, bueno, después hablaremos de mentores al final de todo, es una persona que de alguna manera te ayuda y te tutela tu carrera. Ujú. Y, y muchas veces a lo largo de tu vida profesional te encuentras, ¿no?, en las grandes compañías Ujú. con jefes que creen en ti y que te van guiando de alguna manera y que te van aconsejando, y eso es absolutamente fundamental para tu carrera. Sí, sí. Esto, si alguien puede tener un mentor en su carrera que cree en él, te Mm. ayudará enormemente, desde luego. Le Qué, permitirá desarrollarse mucho mejor. Sí, qué bueno. Bueno, seguimos con Portugal, año seguimos con 93. Portugal. Bueno, después pues pasé a una compañía más grande, Ujú. que era Portugal, y en Portugal el desafío es que pronto nos dimos cuenta que básicamente lo que querían era juntar los negocios de España y Portugal bajo un mismo equipo de dirección, Ujú. ¿no? Esto sucedió 2 años después y fue la primera vez en que me encontré con que de 2 equipos de dirección, uno, era el director general del equipo portugués, Ujú. había otra persona que era el director general del equipo de España, había que juntar los 2 equipos y crear un solo equipo directivo para gestionar los dos mercados. Y ya lo verás cómo esto me ha sucedido varias veces a lo largo de mi carrera profesional. Pero del momento en el que juntamos los 2 mercados, España y Portugal, y llego a España, hay una cosa que sí que me gustaría comentarte. Y es que vuelvo a España de Ujú. director general 16 años después de haber entrado como Junior Product Manager en la compañía, y una persona que 16 años antes entró de Junior Product Manager en marketing, resulta que vuelve como director general de la compañía. Entonces, claro, la gente me conocía y me había Claro, visto y había seguido toda mi la carrera trayectoria. Ujú. y yo los conocía a ellos, conocía muy bien la compañía y en aquel momento dije, bueno, tengo que desde el principio dejar claro que todo el mundo entienda qué es lo que quiero hacer. Ujú. Y yo tenía muy claro que lo que quería hacer en aquel momento era coger la compañía y llevarla a una situación mejor, porque en aquel momento en ventas estaba produciendo una pequeña revolución, que era, estaban entrando las terminales portátiles para tomar Ujú. los pedidos, todos los proyectos se habían informatizado mucho más, estábamos empezando a crear los key accounts para llegar a las grandes Ujú. cuentas. Entonces pensamos de que el equipo que antes estaba más sectorizado, los de marketing, los de ventas, los de logística, teníamos que cubrirlo. En uno. Y entonces cuando tomé con mi director de ventas de aquel momento, Alberto Roca, tomamos la decisión de que íbamos a seguir haciendo las convenciones de ventas, pero que en las convenciones de ventas no íbamos a hablar de ventas, sino lo que íbamos a hacer era fomentar los equipos. Ujú. Y entonces cogimos, hicimos una convención de ventas y nos fuimos a la Pobla de Segur. Y entonces estuvimos durante un fin de semana haciendo rafting, haciendo gincanas, jugando a fútbol y interactuando para Haciendo que equipo. todos los equipos, Ujú. efectivamente. O sea, era construir un equipo nuevo con unas bases nuevas. Y yo creo ¿Y que cómo salió? salió muy bien. Eso fue una de las grandes decisiones que tomamos en Ujú. aquel momento, porque todo el mundo entendió de que había que romper las barreras Ujú. y que marketing ya no era solo marketing, de que marketing era marketing y ventas y logística, y de que todos éramos un Uno. mismo equipo y de que no teníamos que tener una burocracia que nos frenara frente a los clientes, frente a los lanzamientos, sino que todos teníamos que ir a una. Y claro, eso generó una dinámica muy, muy buena en la compañía. Era una manera nueva de hacer las cosas, ¿sabes?
Y la gente, bueno, entiendo que lo tomó. Claro, la gente lo tomó muy, muy bien. Y claro, esto nos sirvió mucho porque un año después compramos Starlux. Cuando compramos Starlux, compramos una compañía que era 2 veces más grande que nosotros. Ujú. Nosotros éramos los compradores, CPC, pero ellos tenían un tamaño que era 2 veces más grande. Entonces, otra vez más, teníamos que volver a Otra. juntar Juntar. de 2 equipos directivos, teníamos que hacer uno, pero teníamos que juntar toda la gente que estaba por debajo, los vendedores y tal. Entonces, fíjate qué herramienta más fenomenal era hacer una convención, una vez más, Ujú. con todos juntos, en la que no íbamos a hablar de ventas, sino lo que íbamos a hacer es a crear equipos. Y entonces, ya verás, con esto te dejo que cogimos a todo el mundo y nos los llevamos a Marruecos. Nos los llevamos al desierto de Marruecos, Mm. a Mersuga. Y estuvimos todos juntos durante 3 días haciendo cosas por allí por el desierto con jeeps, subimos en globos y todo era 3 días como si fuera una competición por equipos, en los cuales mezclábamos a las personas de marketing, a las de ventas, a las de logística, los de Starlux, los de Todos juntos. PPC, todos Ujú. juntos, para volver siendo un equipo, Un conocernos único todos y equipo. ser un único equipo. Y en estas uniones de equipo entiendo que hay gente que se queda por el camino. Hay gente que se queda por el camino, efectivamente. ¿Cómo sabes? Nunca se sabe, ¿no? Pero ¿cómo eliges esa gente? O, Mira, hay métodos que intentan objetivizar las decisiones, que es llamar a una empresa de fuera y que haga un appraisal de todos los directores para ver cuáles son los directores que teóricamente tienen más capacidades para el nuevo equipo. También es verdad de que a veces sucede de que hay personas que están cerca de la jubilación, con lo cual esas posiciones, esas personas están más predispuestas ya a jubilarse. Hay otros que son más seniors que otros y que es evidente, y hay otras posiciones en las que no es tan evidente, en las que te sirve un poco los appraisals que te dan empresas externas y al final tú tienes que tomar la decisión. Y tú tomas la decisión pensando de que lo que vas a hacer es intentar construir el mejor equipo posible, Ujú. ¿sabes? Y también hay que decir una cosa, todos estamos de alguna manera como managers preparados de que en un momento de tu carrera te puedes enfrentar a una decisión que es esto, Difícil, de sí. que Ujú. alguien ha tomado la decisión de que esa posición no va a ser para ti, sino que va a ser para otro y que probablemente te vas a quedar sin trabajo. Ujú. Mi experiencia me dice de que cuando estás en esa posición, si te pasa a ti, lo que esperas es, uno, de que te digan las cosas con claridad y no te cuenten Totalmente. historias. Ujú. Segundo, que te traten no solo legalmente, sino de una manera generosa. Que te den tiempo para que puedas encontrar otro trabajo y que si es necesario te ayuden con un acompañamiento de personas externas para que te ayuden cómo comentar esto en la familia, cómo comentar esto con tus amigos e incluso que te ayuden a buscar trabajo. Entonces, si se dan todas estas condiciones, digamos, de fair play, yo creo que todos estamos en nuestra vida profesional preparados para entender que esto te puede pasar y que la persona que está intentando lidiar contigo en esa situación tan difícil lo está haciendo de la mejor de las De la maneras mejor manera. posibles. Ya, lo que pasa es que no siempre se hacen las cosas. Bueno, también te tengo que decir una ver. cosa. Yo siempre que me he encontrado en estas posiciones, y verás que te contaré más situaciones como esta, de los directores, Ujú. que son las personas que me reportan a mí, siempre me he hecho responsable yo. No es aquello que delegas en el Departamento de Recursos Humanos. No, el Ya, sí. Departamento de Recursos Humanos te ayuda a ti, pero tú eres la persona Que que debes va a decidir. hacer el seguimiento del director, de tu director, que va a dejar la Ujú. compañía. Y también hemos intentado siempre de que esto se transmitiera hacia abajo, que cada uno de los directores se ocupara de las personas que tenían que salir, que reportaban a él. Ujú. Bueno, seguimos con Best Foods. Bueno, una vez que compramos Starlux, 2 años después, en el año 2000, nos sucedió justo lo contrario. Unilever compró Best Os Foods. compró. Cuando compramos Starlux, CPC compró Starlux, se creó una compañía nueva que se llamó Best Foods. Ujú. Entonces, en el año 2000, Unilever compró Best Foods
a nivel mundial. Ujú. Con lo cual, claro, Unilever, Otra vez. otra vez, Unilever tenía que juntar el negocio de Best Foods, que era alimentación, con la división de Unilever. Unilever tenía varias divisiones, Ujú. con la división de Unilever de alimentación, que se llamaba Agra, y que estaba en Leioa, que es una ciudad que está en las afueras de Bilbao. Entonces, claro, alguien de Unilever tomó la decisión de que la persona que llevaba los negocios de Foods de Unilever en España pasara a ser presidente de Unilever. De hecho, ya lo era, y era presidente y llevaba el negocio de Foods, y que el negocio de Foods me lo dieran a mí. Ujú. Con lo cual tuvimos que tomar varias decisiones que eran muy complicadas. Una era, ¿íbamos a Bilbao o los de Bilbao venían a Barcelona? Y se tomó la decisión de que los managers de Bilbao vendrían a Barcelona por la razón de que en Barcelona existía otra división de Unilever que era Frigo, los helados. Ujú. Y claro, tener dos de las tres grandes divisiones de Unilever en la misma ciudad permitía, pues probablemente irnos a unas oficinas conjuntamente, Ujú. etcétera, etcétera. Pero claro, aquel fue un movimiento muy sorprendente para las personas que trabajaban en Unilever, porque al final se encuentran que la compañía decide que el nuevo director general será Vilas, que no es de Unilever, sino que viene de Best Food. De que será el que, con la ayuda del centro, compondrá el nuevo equipo directivo. Y que además tenemos que coger nosotros con nuestras familias e irnos a vivir a Barcelona. ¿Sabes? O sea, era aquello un poco como el mundo al revés, ¿no? Sí, Parece como si la empresa que ha comprado fuese la fuese la la empresa comprada. que ha sido comprada. Exacto. Entonces, claro, gestionar todo esto, como te puedes imaginar, no es fácil, No. porque mover directores entre ¿Eran ciudades muchos? y con familias sí era bastante gente, sí. Eran, pues, mira, todos los equipos de marketing, Ujú. todos los grupos de Key Accounts, había personas de logística, o sea, sí era bastante gente. El moverlos es complicado. Y también es complicado el gestionar un equipo de dirección que funcione de una manera Diferente. armónica, porque claro, éramos distintos. O Ujú. sea, las personas de Agra tenían su manera de operar, las personas que veníamos de Best Foods teníamos nuestra manera de operar. Acuérdate que en Best Foods éramos una empresa americana, Ujú. 100% americana. Unilever es una empresa anglo-holandesa, europea. Unilever es una empresa que siempre se ha caracterizado por gente muy inteligente, que estudian mucho los problemas y que llegan a soluciones. Nosotros, los que veníamos teóricamente a la empresa americana, éramos aquellos que somos más rápidos y a lo mejor no estudiamos tanto Sí. las cosas. Entonces, claro, en el equipo ¿Y directivo cómo que se fue formó, esa unión? claro, había que hacer algo, ¿no? O Ujú. sea, y entonces es cuando creamos un programa que le llamamos Growing Through Individuals. O sea, básicamente era juntarnos no solo a los directores, a los 9 o 10 directores, sino a un grupo de managers más amplio y sentarnos para convencernos de que efectivamente teníamos una oportunidad única porque éramos una compañía muy grande, Ujú. con unas marcas extraordinarias, con unos presupuestos extraordinarios, con una gente muy preparada y que podíamos ser la mejor compañía de alimentación de España. Ujú. Que no había ninguna razón para que si no hacíamos las cosas bien, No lo fuera. no lo fuéramos. Ujú. Para esto, para hacer este ejercicio, claro, no estás preparado. Entonces nosotros cogimos unos consultores externos, cogimos a Juan Carlos Cubeiro y a Suárez, Ujú. que nos ayudaron muchísimo. Ellos eran dos coaches eh, muy reputados y nos ayudaron muchísimo durante todo este proceso, que nos ayudó mucho, ¿sabes?, para ser Equipo. un equipo. Ujú. No te tengo ni que decir de que hicimos nuestra típica convención Eso. de ventas. Esta vez nos fuimos a Senegal. Cuando te digo que en las convenciones de ventas no hablábamos de trabajo y que lo que queríamos hacer equipo, lo que no te comentaba es que a la semana siguiente en todos los equipos había las presentaciones con los objetivos para el Claro, año que viene y sí. tal, te puedes imaginar, ¿no? Em, Un respiro para coger fuerzas.
Bueno, para conocerse. Que la conoces. Solo si te conoces te puedes querer, ¿sabes? Y entonces en estas convenciones nos conocíamos y ya hacíamos que la gente verdaderamente se sintiera un equipo. Pero en este caso el choque cultural era enormemente fuerte. Ujú. Y sucedió una cosa que también nos ayudó muchísimo, que fue la siguiente. En aquel momento, en una de las reuniones que yo tenía en Rotterdam, propusieron en el centro 1 o 2 países que fueran los países pilotos a nivel europeo para el nuevo SAP europeo, ¿sabes? Unilever había decidido de que iban a crear en todos los países Ujú. el mismo SAP, ¿sabes? Para que al final toda Europa Sí. trabajara pues con la misma herramienta y con los mismos listados de ventas y etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, ostras, pues quizá esto es una gran oportunidad para nosotros, ¿sabes? Encontrar un enemigo externo común Total. en el que no nos quepa más, no tengamos más remedio de que esta vez sí tener que unirnos todos, porque si no, no lo sacaremos adelante. Y me acuerdo cuando volví a Barcelona y les dije, oye, en la reunión que tuvimos el otro día en Bruselas, me presento como candidato para ser país piloto para la nueva implantación del SAP europeo. Entonces muchos de los directores me decían, pero José María, no acabamos de afinarnos entre nosotros, que ya lo ves de que tenemos a veces diferencias y tal, y porque vemos las cosas de una manera distinta, ¿cómo te metes en este embarque? Y digo, pues Pina, porque no nos va a quedar más remedio Que luchar que juntos. esta vez sí ser un equipo único para poder sacar esto adelante, porque si no nos acabarán echando a todos a la calle, ¿sabes? Y bueno, al principio fue un shock muy duro Claro. y nos costó un esfuerzo enorme, pero de ahí salimos un equipo, ¿eh? Claro. Al final, si Al final o sobrevive o remamos todos al mismo sitio o no o sale nos adelante. vamos. Mm. Y aquello nos hizo ser un equipo que después tuvo muy buenos resultados durante muchísimos años, sí. Qué bueno. Al final, buscar un enemigo fuera A veces ayuda mucho. a veces ayuda, ¿no? Los políticos lo saben mucho esto, ¿eh? Entonces, es en esa época cuando te hacen presidente de Unilever España, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar del Path to Growth y del One Unilever? Pues sí, justo cuando me hicieron presidente es cuando Unilever lanzó 2 iniciativas que fueron muy relevantes. Una es el Path to Growth. Ana comenta esto, de que Unilever en aquel momento tenía 1.200 marcas Ujú. y tomó la decisión de pasar a 400. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un análisis estratégico y es que por muy bueno que tú seas, no puedes ser muy bueno en En todas todo. las categorías. O sea, hay sitios en los que tú sí que puedes ser muy bueno y hay sitios en los que no puedes ser tan bueno y que por lo tanto esas categorías lo mejor que puedes hacer es vendértelas. Ujú. Y claro, eso fue muy relevante, porque en aquel momento nosotros teníamos una cifra de negocios de 2.000 millones y Ujú. pasamos a 1.000. Y claro, nos vendimos negocios gigantescos como era el pan congelado Croexa, nos vendimos la segunda marca en participación de mercado en España de aceite de oliva, que era la Masía, nos vendimos todos los congelados Ujú. Foodesa y solo nos quedamos con los helados como negocio de congelados, nos vendimos negocios como Nocilla. Ujú. O sea que fue una decisión a nivel global muy potente, pero que yo creo que es adecuada y un Ujú. poquito más adelante en la presentación, en nuestra charla te lo comentaré. Y claro, eso fue también pues reorganizar negocios. Ujú. Y la segunda decisión que tomó Unilever fue el One Unilever. Ujú. Como te he comentado antes, antes Unilever estaba organizado por distintos negocios, el de Foods, el de helados y el de Home and Personal Care. En este caso, Home and Personal Care, Ujú. Dove, Axe, Rexona, Ujú. Skip, estaba en Madrid. Entonces ellos decidieron de que todo se juntara dentro de una compañía y que todos los negocios, los de Foods, los de helados y los de Home and Personal Care, estuvieran juntos y gestionados por un solo equipo de dirección. O sea, entonces, claro,
otra vez, 3. Esta otra vez vez. con 3, ¿no? Esta vez, antes juntamos Agra y Best Foods, después juntamos el negocio que salió de alimentación con Frigo, otra vez volvimos a hacer un equipo de dirección, esta vez sí que estábamos todos en Barcelona, y finalmente cogimos todo el negocio de Home and Personal Care que estaba en Madrid y otra vez lo mismo, ¿sabes? Volver a traer Todos directores en y Barcelona. familias a Barcelona y tal. ¿Por qué en Barcelona? Porque teníamos 2 tercios. En Barcelona solo desplazábamos 1 tercio. Pero otra vez, claro, es una situación muy complicada porque otra vez tienes que volver a rehacer equipos de dirección, tienes que pedirle a muchas personas que se desplacen de Madrid a Barcelona. Otra vez, es aquello de que Y en que este es una caso, historia complicada. claro, no había enemigo externo. En este caso no había enemigo externo. Lo que ¿Y pasa es cómo que sí que ya saliste? habíamos aprendido mucho. Entonces teníamos mucha experiencia y entonces a las personas que venían de Madrid, a todos les poníamos un mentor para que les ayudara, o coach, más que mentor, un coach, para que les ayudara, para que les facilitara el movimiento a Barcelona. Había otras que tomaron la decisión de seguir viviendo en Madrid y que se movían, Pues sí. sabes que entre Madrid y Barcelona hay muchas personas que hacen el commuting y bueno, de las que se fueron, pues también ya habíamos aprendido esto que te explicaba antes de De cómo cómo acompañarles en la salida. acompañar a una persona en la salida, ¿sabes? Pero ahí también Unilever dio un paso adelante muy importante y es que estableció una cultura corporativa muy potente. ¿Sabes? La U de Unilever, que está toda llena de iconitos, Sí. ¿sabes? Que todos los iconos representan algo que es importante para la compañía, ¿sabes? El agua, el mar, los peces, bueno. Y en aquel momento sacó un vídeo corporativo, que en aquel momento era Vitality, en el que definía pues, cómo va a ser la cultura de la compañía. Con lo cual ya no estábamos nosotros en una situación en la que juntábamos a todos los equipos en el Path to Growth y les decíamos a la gente, cierra los ojos que vamos a intentar crear nuestra propia cultura. Aquí ya no. Aquí ya Unilever te decía, esta es la Esto es lo que cultura, vamos a hacer. son nuestros valores, estas son las marcas en las que hemos decidido apostar y por lo tanto la cultura ya venía muy definida desde arriba. ¿Cómo se absorbe esto por parte de los equipos? Bueno, muy bien, porque claro, Unilever es una gran compañía. Entonces, una compañía en la que tienes unas marcas que son extraordinarias, en las que tienes muchos medios, que ya define una cultura que está muy bien pensada y que está muy bien transmitida, que da un soporte enorme, ¿sabes? Es un poco, como diré un poco más adelante, el pegamento, la cultura es el pegamento sobre el que se basa la construcción de los equipos de alto rendimiento. Con lo cual, esto estuvo muy, muy bien hecho por Unilever en su momento. Sí. ¿Y qué os definía en ese momento como cultura? ¿Qué valores teníais? Bueno, sabes, en aquel momento el eslogan era vitalidad. Sabes que después la cultura de Unilever ha ido evolucionando en el tiempo, ya no solo vitalidad, después el propósito definió mucho todas las cosas y la sostenibilidad, sobre todo durante la época esta más reciente Sí. de Paul Polman, pues ha estado muy en el... Pero entonces el concepto básico era vitalidad. ¿Y cómo se mantiene esa cultura en una organización así? Pues mira, lo que más ayuda a que todo funcione bien es el éxito, ¿sabes? Entonces, si tienes la gran oportunidad de crear unos equipos muy potentes, tienes unas marcas muy potentes y tienes una compañía que te soporta muy potente, pues al final es más fácil tener éxito y el éxito lo realimenta todo, ¿sabes? ¿Y qué papel juegan las personas aquí y los Bueno, equipos? pues mira, ahí te diría lo siguiente. Sabes que yo escribí un libro que es Marcas, líderes y distribuidores, buenas prácticas de colaboración. En el prólogo de este libro yo intenté poner lo que había aprendido durante todos estos años y que te he ido contando. Y yo le llamo la receta para el éxito. Y te sonará todo.
Luego nos la pasas. La receta para el éxito en empresas de gran consumo para mí se basa en 3 puntos. El primer punto es, tienes que estar en las categorías adecuadas. ¿Te acuerdas del Pazzuolo? Sí. Pues yo me lo creí. O sea, tienes que estar en aquellas categorías en las que verdaderamente tú puedes ser superior a tu competencia, en que tienes marcas, tienes tecnología, tienes innovación que te permite ser mejor que tu competencia. Lo segundo, tienes que tener la casa en orden. Tener la casa en orden quiere decir de que tienes que tener un SAP como Dios manda, que no puedes trabajar con una información que no está actualizada, que no puede ser de que tengas discrepancias sobre si las ventas han sido estas o han sido otras, y que la información tiene que ser toda correcta y a tiempo. Que en estos tiempos se traduciría mucho con la digitalización. La digitalización que ahora estamos viviendo es un salto adelante que te puede permitir tener una información mucho más profunda y mucho más a tiempo, ¿sabes? Y el tercer punto, evidentemente, como no puede ser otra cosa, son las personas. Y en el libro lo dibujo como un coche de carreras en el que las marcas serían los motores, en la casa en orden sería el diseño y evidentemente está el piloto. Pero ¿te acuerdas aquello de que un piloto puede ser muy bueno, pero si el coche no tiene un buen coche? A Fernando Alonso le cuesta. Lo hemos visto. Bueno, pues claro. Es un todo. Y al final es un todo, pero ¿qué es lo más importante de todo en el mundo de los negocios? Las personas. El piloto. Entonces, el piloto. El piloto, no solo el piloto. Bueno, los pilotos, el piloto y el equipo. Y el equipo, correcto. Sí. El que cambia las ruedas, el que, ¿sabes? Todo. Todo. Entonces, como te he dicho, yo siempre he pensado en que hay que unir a la gente para que los equipos sean equipos muy integrados, que funcionen muy bien, pero ¿cuáles son las características o las virtudes que yo pienso que deben definir las personas que mandan los equipos para que sean equipos ganadores? Y yo creo que yo siempre he dicho de que las personas que tienen que formar los equipos para que sean unos equipos que funcionen muy bien tienen que tener 3 características, que es talento, pasión y confianza. Talento. Vamos a ver. Si no te rodeas de personas que son muy inteligentes y que están muy bien preparadas, o sea, es muy difícil ganar. Muy difícil. Y esto parece muy evidente, pero después te encuentras que hay muchos equipos de dirección por ahí en el que no es evidente de que estén trabajando con las personas más adecuadas, de que hay algunas personas del equipo de dirección que no funcionan. Un aragonés ilustre, Baltasar Gracián, un jesuita que estuvo desterrado en mi pueblo, en Graus, decía, la primera valoración que se puede hacer sobre la inteligencia de un gobernante debe estar fundamentada en las personas de las que ha sabido rodearse. O sea, tú te miras esta persona y dices, bueno, ¿quiénes son sus ayudantes? Pues sus ayudantes son unas personas súper listas, que tienen un valor impresionante, o sea, está súper bien aconsejado. Rodeado. Y como te digo, todo el mundo dice que, hombre, estás de cajón, ¿no? Pero después cuando vas viendo en los equipos directivos, te encuentras de que no siempre sucede, de que hay personas pues porque llevan muchos años, pues porque son muy buena gente, aunque se ha quedado un poco antiguo, o a veces en empresas familiares porque son miembros de la familia y tal, y eso dificulta, evidentemente. Mira, ahora también está sucediendo de que hay muchas empresas, muchas multinacionales, en que los equipos directivos no están formados por la persona que está en la cabeza, sino que vienen dictados por, pues, desde el centro, que dicen, pues tú te enviamos ahora este director financiero, te enviamos este director de marketing, no sé qué, no sé cuántos, y eso dificulta la creación de equipos que sean muy armónicos y muy integrados, entre otras muchas razones, porque el jefe, correcto, el jefe no ha elegido su equipo, sino que el jefe trabaja con un equipo que de alguna manera le han impuesto. Y eso no deja de ser una barrera o exige un esfuerzo superior de integrar el equipo para que el equipo funcione muy, muy bien. El segundo valor
es la confianza. La confianza es lo que verdaderamente construye el éxito. ¿Por qué? Porque las personas creen en ti no porque en tu tarjeta ponga de que eres el jefe, sino porque piensan de que tú vas a ser una persona que les va a llevar a una situación mejor. Y eso se ve claramente en la empresa, en la que muchas veces hay líderes informales, que son a esas personas que no tienen un cargo directivo, pero que sí que tienen un ascendiente sobre el resto de las personas de la organización más próximas, muy claro. Sí. La confianza es que yo te voy a ayudar en todo lo que pueda cuando tú necesites mi ayuda, porque yo sé que tú me vas a ayudar en un momento en que yo necesite tu ayuda. Y la confianza es que cuando yo voy a tener un pedido muy grande de uno de los clientes, te avisaré antes de llevar la negociación a ti, que eres el director de fábrica, para que me digas si los timings que les voy a dar son los adecuados o no, ¿sabes? La confianza es lo que hace que un equipo de baloncesto sea ganador, porque los unos se apoyan a los otros y se miran a los ojos y saben de que ahí va a estar el otro apoyándote en el contraataque, ¿sabes? Bueno, la confianza está muy ligada también a los comportamientos que te comentaré a continuación. Y bueno, y la última es la pasión. La pasión es la que hace que uno las oportunidades no las coges de una manera racional, las coges porque las sientes, porque las vives, ¿no? Goleman, que es tú sabes, Daniel Goleman, el del líder resonante, dice, bueno, es que cuando un equipo está verdaderamente apasionado, se va a desarrollar no solo para conseguir sus objetivos, sino para llegar a su pleno desarrollo. Si volvemos otra vez al terreno deportivo, cuando tú ves un equipo que está la gente muy ilusionada, consigue unos resultados mucho mejor que aquellos otros equipos en los que la presión de los resultados, ¿sabes?, los fuerza a llevar a situaciones que casi más los paraliza, ¿no? que los desarrolle. Entonces, si tú tienes un equipo de gente con muchísimo talento, si has generado, porque la interacción entre ellos es muy buena, la confianza de que entre ellos lo van a hacer todo, de que les gusta lo que hace, y como les gusta lo que hace y se sienten en una compañía que tiene una cultura que te gusta mucho, que presumes de trabajar en esa compañía, con unos compañeros con los que te llevas muy bien, tienes marcas y medios, pues esto es la base para construir equipos de alto rendimiento. Entonces, no es casualidad de que haya siempre las mismas compañías que tienen unos resultados muy buenos. Es porque probablemente en lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera es que cuando formulas todas estas cosas de una manera correcta, pues eso es lo que te lleva a tener unos resultados extraordinarios. Pero no solo hay que hablar de valores, hay que hablar también, o por lo menos eso es lo que yo aprendí, del día a día. Claro, te iba a preguntar cómo influye el bienestar de tu gente en ese éxito y cómo llegas a ese bienestar. Bueno, ya verás, antes de contestarte esto, déjame que te desarrolle lo que yo entiendo como es el día a día. Porque claro, todo esto lo formulas de una manera abstracta y todo tiene coherencia. Total. Pero claro, Luego hay que aplicarlo. luego hay que practicarlo y luego tienes que vivir el día a día con todas las dinámicas que lleva el día a día. Y en el día a día hay unas dinámicas que son muy buenas y hay unas dinámicas que son muy perniciosas que tienes que evitar. Entonces, las dinámicas buenas son el positivismo. O sea, frente a los problemas no te puedes echar atrás, no te puedes arruinar antes de atacar el problema, hay que ser positivo, no un blind positivist, ¿sabes? O sea, no tienes que ser un positivismo ciego de que da igual la dificultad, venga, todo, vamos para adelante y nos vamos a estrellar. Realista. Tiene que ser un positivo con sentido común. Pero los negativos,
generan mucho malestar en las organizaciones. Entonces minan la confianza, ¿sabes? Entonces hay que evitar el tener en tus equipos gente que no sea positiva dentro del sentido común, Sí. ¿sabes? No Ujú. vamos a suicidarnos, ¿no? La colaboración. La colaboración es fundamental. Si hay una frase que es demoledora dentro de una organización es que cada palo aguante su vela. Total. Que cada palo aguante su vela va en contra de todo lo que te he intentado contar durante esta reunión que tenemos juntos. ¿Sabes? Aquello de juntar la gente para que se entiendan, Totalmente. se conozcan y se ayuden y tal, que cada palo aguante su vela. No. Eso es demoledor, Ujú. ¿sabes? Cuando tú tienes que llamar a tus key accounts para decirte, oye, ¿cuándo me presentáis la reunión que vamos a tener con Carrefour? Mal, ya van tarde, ¿sabes? Ujú. Es aquello de que ellos tienen que ser suficientemente proactivos para de que antes de que tú les preguntes, Trabajar. vengan y te digan, oye, ¿qué día tienes libre? Que ya tenemos listo, ¿sabes? Ujú. Sí. Y la última es el esfuerzo, porque nuestro trabajo en la compañía no es lineal. No siempre tienes la misma cantidad de trabajo. Si tú compras una compañía o se produce una de estas fusiones de compañías que yo te he contado, la carga de trabajo es infinitamente Ujú. mayor. O sea, entonces no puedes hacer todas las cosas que tienen grados de dificultad y grados de necesidad de horas de trabajo distintas de la misma manera aquello de yo trabajo 8 horas cada día y me voy y no. Yo esto lo articulo con un ejemplo, a mí me gusta mucho ir a la montaña, y entonces, claro, no es lo mismo plantearte subir a la Neto, que si estás en forma subes y bajas, que plantearte de subir a una montaña en los Annapurna, que te tienes que ir allí 15 días antes, que te tienes que aclimatizar, que tienes que subir. El esfuerzo no es comparable, no es de ninguna manera comparable. Entonces tienes que estar preparado de que hay momentos en los que la compañía, por los proyectos que tiene, te va a exigir que hagas un esfuerzo muy superior a lo que es normal. Ujú. También es verdad que lo normal es que la compañía, cuando estás en un pico de estos, te gratifique al final del proyecto, si el proyecto tiene éxito, por todo el esfuerzo adicional que has hecho en el que vas a sacrificar horas a lo mejor de tu familia Total. y de tu gimnasio y de no sé qué, de no sé cuántos. Pero el trabajo no es lineal. Ujú. Y entonces hay que estar preparado de que en los momentos en que se te exige un esfuerzo superior, tienes que estar preparado para dar un esfuerzo superior, ¿eh? Ujú. Entonces, lo que yo he aprendido es de que la cultura de la compañía es el pegamento sobre el cual, si tienes unas personas con talento que entre ellos se sienten equipo y que les gusta lo que hace, puedes crear unos equipos que verdaderamente sean ganadores y que tengan un performance muy superior a lo que tienen otros equipos de otras compañías que, bueno, pues no están tan organizadas, no tienen culturas tan potentes, ni han sido capaces de elegir a personas de tanto valor. Y por eso ya te digo de que Ujú. normalmente ves de que son muchas las compañías que siempre tienen un performance muy bueno sobre otras, pues porque han construido equipos Y los han elegido al final los han elegido. quien los dirige, ¿no? Que es en este caso. Efectivamente, sí. Y para un presidente de una gran compañía, ¿qué es lo más importante? Pues mira, una vez me lo preguntó un periodista de Expansión y le dije, mira, yo como presidente de Unilever solo tengo que hacer 2 cosas. La primera es dirigir estratégicamente a mi compañía Ujú. y la segunda es elegir a mi gente. Y yo creo que si hago eso bien, todo lo demás Todo lo demás. sale rodado. Bueno, qué bueno, ¿no? Y en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre grandes compañías excelentes y una gran compañía buena en cuanto al trato y la gestión de las personas? ¿Qué las diferencia? Pues mira, las diferencia en si una compañía sabe desarrollar el sentido de la pertenencia. O sea, cuando tú trabajas en una compañía con la que te encuentras muy identificado, por Ujú. aquello que hemos comentado hace un momento, dices, es Ujú. que esta compañía es una compañía fantástica, tiene unos valores con los que me encuentro completamente identificado. Y además me han dado la oportunidad de trabajar con una gente fantástica y mi jefe es un tío del que aprendo una animalada,
pues claro, te sientes compañía, Ujú. ¿sabes? Y al sentirte compañía, estás contento cuando trabajas, aquello de que desarrollas el concepto este que hemos dicho de la pasión Ujú. y claro, eso hace que las cosas funcionen muchísimo mejor. Fíjate que ahora, con la centralización que se ha producido en muchas de las multinacionales, en que las decisiones se han ido arriba de todo Ujú. y desde el centro te envían los productos que tienes que lanzar y construyen los equipos, como hemos comentado hace un momento y tal, claro, desarrollar el sentido de la pertenencia y sentirte que tú eres muy compañía cuando estás tan alejado de las Ujú. personas que toman las decisiones y tal, es un problema. Sí. Y yo personalmente lo veo como un problema. A mí siempre me preocupó mucho el hecho de que todos éramos compañía, ¿sabes? O sea, todos sentíamos que era nuestra compañía, Ujú. nos gustaba la cultura. Eso ahora, cuando los mandos están tan lejos y te vienen tantas cosas, entre Pues comillas, al final, ¿no? es más difícil, Es ¿sabes? más difícil. Y eso ¿Cómo es se una gran mantiene ventaja ese? que tienen las compañías nacionales, Ujú. porque las compañías nacionales al final siguen siendo un equipo homogéneo, integrado, Sí. en el que si la compañía funciona muy bien y han conseguido hacer equipos y tienen dinero suficiente para desarrollar las marcas y tal, puede ser que el hábitat, ¿sabes?, sea más parecido al que hemos dicho antes, capaz de crear equipos de alto rendimiento, que no en estos otros en que Que es- te sientes más un peón, ¿sabes?, Ujú. que no un partícipe de las decisiones. Claro. Y en este sentido, hablando de la lejanía en cuanto a las grandes compañías, ¿qué opinas del teletrabajo? Bueno, pues mira, el teletrabajo, yo creo que en su justa medida es una gran ventaja, pero solo en su justa medida, porque hemos pasado toda la reunión diciendo de juntar a la gente, de llevárnoslos a Senegal y a Marruecos y que todo el mundo se conozca y tal, en el momento en que puedes romper esta dinámica de los equipos, pues va en contra. Hombre, Mm. tiene muchas ventajas, Sí, facilita mucho a muchas personas, pero yo creo que pero es difícil mantener ese sentido de pertenencia. hay que Ah. calibrar el Mm. tiempo que dedicas a trabajar en casa y que eso no te impida a que todo lo que es el estar con tus compañeros, las reuniones, ¿sabes? Que no destruya un poco, pues esto, el ownership de la compañía, porque te sientes un jugador que juega, ¿sabes? Ya es un poco outsider. O Sí, es sea, más un equipo de yo creo que ahora individuales. hay un movimiento como para ir un poco para atrás, con el teletrabajo, aunque es evidente de que el poder teletrabajar algún día desde casa Ujú. tiene muchas ventajas, ¿no? Sí, pero a nivel, es lo que tú dices, a nivel equipos, tiene más desventajas. Sí. Eres consejero de grandes compañías. ¿Cómo estás viviendo esta etapa? Bueno, pues muy interesante, porque al final el ser un consejero te permite ayudar a los equipos de dirección de Ujú. las compañías. Normalmente estás con decisiones estratégicas muy importantes. Yo he tenido la suerte de estar de consejero en compañías muy grandes Ujú. y bien organizadas, con lo cual, y pues como te decía, te permite ayudar, ¿sabes?, al equipo de dirección en Ujú. las decisiones estratégicas y es una etapa muy gratificante. Yo la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y estoy muy contento de haber tomado la decisión Ujú. después de Unilever de dedicarme a ser consejero de grandes compañías y no consultor, ¿sabes? Ujú. Estoy encantado. Y luego además estás, Ah, estoy en Importaco, que es una sí, sí, empresa estás vecina. aquí muy cerquita, sí. Vecina. Además, ahora, bueno, cuéntanos un poquito sobre el mentoring de Huesca. Bueno, el mentoring de Huesca es una iniciativa que me llamaron de Barcelona Activa, que es un Ujú. organismo que está asignado al Ayuntamiento de Barcelona, que creaban un programa de mentoring. Programa de mentoring es que 3 personas de mi perfil, 3 veteranos, pero en activo, durante 6 meses ayudan a un empresario, un día al mes, 1 hora, 1 hora y media al mes. Entonces yo empecé en Barcelona Activa y vi de que efectivamente, o sea, ayudaba mucho Ayudaba. a los empresarios. Para un empresario que tiene una empresa relativamente pequeña, Ujú. el poder tener la oportunidad de tener 3 personas como nosotros que hemos visto tanto en esta vida, con los cuales puedes compartir cuáles son tus inquietudes en tu Ujú. negocio y tal, se sienten acompañados Total. y pues les ayuda a tomar decisiones y tal.
Entonces el programa este de Barcelona funcionaba muy bien y yo dije, oye, ¿y yo por qué no lo hago en Huesca? Claro que Soy sí, de Graus. hombre. Y entonces me fui a Huesca, hablé con la Diputación de Huesca, con la Cámara de Comercio y con la Asociación de Empresarios y montamos un programa de mentoring en Huesca. ¿Y qué tal? Bueno, pues como te puedes imaginar, es un exitazo. Llegamos ya, la próxima que vamos a empezar en octubre es nuestro 9.º año. Ostras. Hemos creado 2 equipos de mentores. El Ujú, equipo de mentores son 3 mentores, son personas en activo. 3 vienen desde Barcelona, somos 3 hombres y 3 mujeres ujú. mezclados en los equipos. Y bueno, es un auténtico éxito. Y claro, para mí me da muchísima satisfacción el poder ayudar a las empresas Claro. de mi provincia, ¿sabes? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuánto? Son 6 meses en Es los rápido. cuales un día al mes hacemos la reunión con el empresario. No somos consultores. Al final, un mentor es una persona que se dedica a mentorizar a Ujú, el que manda en la empresa. ujú. ¿Sabes? Que a veces es una persona, a veces es un matrimonio o son 3 socios, ¿no? Y entonces, pues básicamente les decimos, ¿qué inquietudes tienes? ¿Qué quieres compartir con nosotros? Y entonces, pues a veces son temas de organización. Pues mira, es que yo empecé a trabajar y ahora me han ido bien las cosas y trabajo 24 horas cada día ¿Qué y, hago? ¿y qué hago? Pues tendré que buscarme, ¿sabes? Y les da un poco de vértigo el buscarse gente que les ayude. Muchas veces son temas comerciales de expansión y en muchas ocasiones son temas de sucesión, de padres a Ujú. hijos, ¿sabes? Que le quiero pasar el negocio a mi hijo, pero mi hijo se quiere poner con internet y estas cosas y quiere hacer unas cosas distintas, no sé si me va a arruinar ¿sabes? Normalmente tienen razón los hijos, ¿eh? O sea, Bueno, bien, están bien. más al día que... Me alegro, que yo soy hija. El padre ha tomado la decisión correcta de darle el negocio a su hijo listo y entonces, claro, todo lo que le propone su hijo listo, pues son cosas que Pues en claro. general están muy bien. Genial, pues José María, un millón de gracias. Voy a hacerte las últimas 3 preguntas de cierre. La primera, bueno, es que nos cuentes como un guilty pleasure que tuyo. No, yo soy un fan de los helados. Yo estoy permanentemente comiendo helados en invierno y en verano. Y lo que te quiero decir es que el que más me gusta no es el Magnum, ni el Cornetto. A El ver, que más me gusta es sorpréndeme. la tarta helada. La tarta al whisky. Ese es el mejor helado de todos, es la tarta al whisky. La probaremos. Otra pregunta, una marca que creas que vaya a tener muchísimo éxito estos próximos años, una marca emergente de cualquier ámbito. Vamos a ver, me voy a ir al micro. Y yo te diría de que ahora con el mentoring estoy en contacto con muchísimas empresas Ujú, pequeñitas de Huesca que lo hacen muy bien, ujú. porque son muy honestos en la materia prima, ¿sabes? Y hacen unos productos de una calidad extraordinaria. Bueno, en Graus somos famosos por la longaniza de Graus. Qué bueno. Y lo hacen muy bien, pero después alrededor de la provincia hay empresas pequeñitas que hacen quesos, yogures. En Huesca la pastelería es una pastelería extraordinaria. Bueno, pues son empresas que yo creo que se irán desarrollando y que es muy posible de que sigan siendo empresas de un tamaño pequeño o Ujú. mediano, pero que tienen unos productos extraordinarios. ¿Sabrías elegir una? No. No. Y ya, la última pregunta y la razón por la que estamos hoy aquí sentados es, ¿a quién nos recomendarías que hiciésemos una entrevista? Pues mira, yo creo que sería muy interesante si pudierais convencer a Kim Faura. Kim Faura, ¿lo conoces? Kim Faura mm, es de mi misma promoción del Ujú, máster del IS. ujú. Después estuvo en marketing en Brown. Llevó Chupa Chup en Estados Unidos. Mm. Después estuvo en PepsiCo muchos años. Estuvo en Tabacalera y fue el director general de Telefónica de Cataluña y el área de Levante, De Levante. Ujú. de las provincias Valencia y ahora mismo es consejero conmigo en Importaco. Bueno. Y él tiene muchas cosas que podrían ser muy interesantes que os podría contar. Genial. Lo tenéis que convencer. Pues sí, sí, tú nos ayudas.
Yo lo intentaré. Lo intentaremos. Pues muchísimas gracias, José María, A por, ti. por venir aquí a Valencia y por esta Espero, charla. espero que al final podáis sacar algo interesante de lo que os he contado. Sí, nos ha La encantado. experiencia de mi vida. Muchísimas A gracias. ti.